Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Por todas las situaciones, Señor, que muchas veces pasamos, bendito Dios. Y tú, Señor, estás allí, Señor, fortaleciéndonos, mostrándonos, dando la salida, Señor, la palabra para que nosotros nos aferremos a ella, bendito Dios. Señor, hoy, bendito Dios, vamos a hablar de tu justicia, Señor, de la justicia de tu trono, Señor, de la justicia tuya hacia el hombre, del hombre en la justicia que debe caminar, bendito Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que la casa, Señor, tú la edificas, Señor, porque en vano edifican los edificadores, Señor. Así que en esta noche, bendito Dios, ponemos, Señor, esta palabra para que tu Santo Espíritu, Señor, ministre en nuestros corazones, Señor. Aún sean mostradas esas injusticias en las que caminamos como pueblo tuyo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, militantes del pueblo de Dios. Hoy vamos a ver la justicia de Dios. Miremos qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios es integridad, es virtud, es pureza de vida, rectitud, es corrección del pensamiento, es una condición aceptable para Dios, es carácter o acto de integridad, es juicio, es santidad, es verdad, es una tarea o obras para hacer. Entonces Dios se da a conocer al hombre por medio de su palabra, para poderlo entender, para poder entender su soberanía, porque Dios es soberano. Él sostiene todas las cosas con su palabra, con su poder. También es inmutable, Él no cambia, Él no tiene variación. Es omnipotente, Él es el Todopoderoso. Nada imposible para Dios ni difícil. Él sabe el presente, lo pasado, el futuro de cada uno de nosotros. Eso le llama su omnisciencia. Él sabe lo que nuestros pensamientos, aunque ni siquiera hemos hablado, Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Ya? Hermanos, vamos a navegar por la palabra de Dios. Entonces vamos al Salmo 45, 6 y 7. La palabra del Señor dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí miramos que el Señor nos anuncia de nuestro Señor Jesucristo, que lo va a enviar a la tierra para que Él muestre su justicia, para que enseñe al hombre a caminar en justicia. Entonces vamos a Hebreos, que va de la mano. Hebreos 1, del 5 al 9. La palabra de Dios dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mire la excelencia de nuestro buen Dios manifestando a su Hijo
cuando lo manda hacia la tierra o viene hacia la tierra. Igual es una forma como nosotros cuando el Señor nos introduce en el reino. Así es, mi hermana. Entonces es para que nosotros vamos viendo la misericordia y la gracia y la justicia de Dios también en nosotros, porque así como Jesús vino a la tierra a representar primeramente su palabra y hacer ese sacrificio para podernos dar esa libertad a nosotros de las manos de Satanás, entonces asimismo nosotros caminando en esa justicia, en esa verdad, manifestamos a nuestro amado, a nuestro Señor Jesucristo, manifestamos esa equidad, esa rectitud al caminar. Hermanos, entonces vamos al Salmo 93, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Yahvé reina, se vistió de magnificencia, Yahvé se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Entonces nuestro Dios allí nos está diciendo que se vistió de magnificencia, ¿sí? De poder. Entonces Él se ciñe, es lo que Él también nos dice a nosotros, que debemos ceñirnos nuestros lomos, porque muchas veces andamos nosotros con el que el Señor ha mostrado, el cinturón de ceñirnos está flojo o está medio a caer. Entonces el Señor dice, entonces se ciñó de poder nuestro Dios, asimismo, como Él nos dice a nosotros con la armadura, debemos estar ceñidos nuestros lomos para nosotros caminar en esa justicia, mostrándolo a Él, mostrando su luz y no la luz nuestra. Hermana, entonces aquí como nos dice la palabra que Yahvé se vistió, se ciñó de poder y afirmó el mundo. Dice su trono es firme, su trono desde entonces. Y entonces nosotros podemos observar que a nosotros también nos dieron ese cinturón de la verdad, como tú lo estás diciendo, es para ceñirnos los lomos, o sea, para dejar a un lado como las emociones y los sentimientos, y que entonces no estemos tomando decisiones hoy sí y mañana no, y seamos como las olas del mar, mis hermanos. Entonces es importante que a nosotros también nos ciñeron de poder. Y ese poder está en el dominio propio, mis hermanos, porque nosotros fácilmente podríamos caer, fácilmente podríamos tomar decisiones diferentes a las que el Señor quiere. Por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Entonces tenemos que dejar que afloren los frutos del Espíritu Santo, que ahí está el dominio propio. Vamos al Salmo 97, 1 y 2. La palabra de Dios nos dice, Yahvé reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces allí en el mismo Salmo nos está diciendo que el trono de Dios, su base, la base de su trono es rectitud, es justicia, es equidad. Mira, mi hermana, que cuando tú dices esto de que el cimiento, la base de su trono es justicia, es juicio, equidad, me pongo a pensar que en nosotros la base nuestra es el Señor Jesucristo, que es la roca. O sea, y entonces esa roca es inconmovible, esa roca no se mueve para nada. O sea, cuando se habla de inconmovible, quiere decir de que igualmente es una justicia y es un juicio que Él es firme, y entonces nosotros podemos edificar nuestra casa sobre la roca, mi hermana. Sí, hermano pastor. Vamos a Juan 16, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, y cuando venga, o sea, están hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bendito Dios que nos mandó a su precioso y amado Espíritu Santo, porque sin Él, ¿quién nos vendría a
reargüir o a convencer de pecado, de justicia. Versículo 11 nos dice que de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Allí miramos cómo el Señor lanzó de allá del Monte Santo a Satanás, y fue su juicio cuando el Señor murió en la cruz. Allí cuando Él ya resucitó, en Colosenses 2:13 y 14, miremos a ver. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y miramos allí en el versículo 15 que dice, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Aleluya, esa fue la victoria de nuestro Dios allí en ese desfile, para que nosotros también viéramos que podíamos, porque Él vino como hombre en carne, y entonces Él vino a cumplir ese propósito que Dios lo envió para salvación de la humanidad. Entonces ahí miramos ese juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, que lo miramos ahí en el versículo 11, que estábamos hablando de Juan 16. Vamos al Salmo 97:2, donde dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces vemos que no solamente hizo juicio Dios sobre los ángeles, porque también hace juicio y justicia sobre los hombres. Mira, hermana, que aquí nos habla también igual de lo que tú muestras, de que el Señor pues hizo su juicio y ya está determinado todo, y le queda poco tiempo a Satanás, porque ahí lo dice, que cuando él descendió, o sea, lo lanzaron del monte santo de Dios, él quedó, como decirlo, nos lo enseñan, del segundo cielo, o sea que él todavía no ha tocado tierra. ¿Sí? Y mucha gente ve los demonios y los demonios no pueden tocar tierra, son espíritus y son ilegales. ¿Por qué? Porque este reino, esta tierra es para los participantes de carne y sangre. Por eso el Señor Jesucristo, Él tuvo que participar de carne y sangre. Entonces, Él hizo juicio. Y entonces en un momento dado Satanás va a caer también de esa esfera celestial donde se encuentra, en el segundo cielo, cae a la tierra, y pues va a haber un juicio también donde va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Y con sus ángeles y con el anticristo y el falso profeta y todo ello, ¿sí? Entonces el Señor nos muestra de también lo que tú estabas hablando de esta justicia y este juicio también para los hombres, y nosotros lo estamos hablando en el tribunal de Cristo, que allí se está juzgando primeramente a la iglesia, y también va a haber un juicio ante el trono blanco, o sea, de la primera resurrección, donde va a ser juzgada la iglesia, ¿cierto? Y entonces ahí muestra lo que es los galardones, que lo hablaríamos después nuevamente. Hablaríamos sobre las coronas, sobre los galardones, sobre todo ello, pero también en el trono blanco, que es la segunda resurrección, que tiene que ver con la muerte segunda, que es lanzarlos al lago de fuego. Y entonces es muy interesante, hermanos, que entendamos que los juicios de Dios son juicios justos, y su justicia, como dice, que el trono, el cimiento de su trono es justicia y juicio. También podemos ver que su trono es integridad, es pureza de vida, es rectitud, es santidad y es juicio, es verdad.
Entonces miramos a que el Señor también sobre sus justos, cuando ellos claman, el Señor hace justicia. Miremos en Samuel 24, el versículo 11 al 13, cuando Saúl persigue a David, entonces David habla y clama al Señor. Nos dice Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 11, nos dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Yahvé entre tú y yo, y vengue de ti Yahvé, pero mi mano no sea contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Entonces aquí miramos cómo David mantiene sus emociones y sus sentimientos ceñidos, sí, en dominio propio, sí. Porque si no él hubiera podido sacar la mano, ir contra Saúl, claro sí. Pero él le dice al Señor, él clama al Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando vemos esas injusticias, ¿sí? Que juzgue Yahvé entre el impío o entre el injusto y nosotros. Nosotros no hagamos nuestra propia justicia. Vamos a Romanos 12, 19. La palabra de Dios nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces allí estamos viendo cómo el Señor nos enseña a caminar en esa justicia. Dice que por eso es que no debemos tomar la justicia por nuestra propia mano, sino dejarla que sea nuestro Dios, que Él haga esa justicia, porque de Él es la venganza y Él es el que paga, no nosotros. También miramos en 2 Samuel 24, 13 al 15, también miramos cómo Dios hace juicio y trae su justicia sobre un hombre y también sobre un pueblo. Cuando David censó al pueblo, y eso fue una desobediencia porque era una ley que se había puesto de no censar al pueblo. También vemos en este capítulo cómo por la desobediencia del pueblo también les cae juicio. Entonces vemos al profeta Gad que va hacia David, que el Señor lo envía para que él escoja. Él le ofrece 3 cosas. Tres juicios. Sí, le ofrece 3 juicios. Entonces le dice que escoja. Mire, tan hermoso y precioso nuestro Dios que hasta nos pone a escoger. Pero porque David era un amigo de Dios, sí. Iba a ser reprendido. Igualmente el pueblo de Israel parece ser que estaba mal. Entonces en el versículo 13 vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caiga ahora en manos de Yahvé, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Yahvé envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres.
Entonces mire la cantidad de personas que el Señor enjuicia en eso, porque allí David dice, caigamos ahora en mano de Yahvé. No dice que caiga yo en manos de Yahvé, sino caigamos ahora en mano de Yahvé, porque el pueblo también hubiera podido levantarse y decirle, hombre, es una ley, vos no podés hacer esto. Pero él dice ahí en el versículo 14, dice, caigamos ahora en manos de Yahvé, porque sus misericordias son muchas. Mire, hermana, que nosotros podemos ver que hay presidentes, hay personas que el Señor tiene en el poder en este momento y es para hacer un juicio a una nación. Y entonces debemos de entender esa parte que el Señor, cuando Él pide arrepentimiento a una nación y la nación no se arrepiente, entonces Él utiliza a su mismo presidente, a su mismo rey, lo utiliza para que venga esos juicios. Y entonces podemos ver que el Señor está haciendo ahora juicios en las naciones. Venezuela, tenemos un juicio. Colombia va a entrar también en un juicio porque se le ha hablado de la iglesia, se le ha hablado a la nación de Colombia de arrepentirse, pero no se han arrepentido y nosotros estamos por entrar en un juicio de parte de Dios. Y hermano, en este caso, por ejemplo, Venezuela, el Señor está utilizando a su presidente para hacer ese juicio sobre su nación. El ejemplo que vemos es el de Noé, que fue un instrumento de justicia, que juzgó el mundo antiguo. Sí, eso lo dice en hebreo, sí. Eso. Entonces también podemos ver a Job. Job era un hombre intachable, recto, ¿sí? Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos que Job fue pedido por Satanás para que él cayese en una... Mira que él fue utilizado, Satanás fue utilizado para perfeccionar a Job, porque la palabra de Dios dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún utiliza a su esposo para decirle, maldice a tu Dios. Entonces, mire la situación tan tremenda que Dios utiliza para cada uno de nosotros para perfeccionarnos y para ver qué sale de nuestro corazón hacia Él. Es lo que el Señor hace con Israel, lo lleva al desierto para mirar a ver qué hay en su corazón. Igualmente el Señor nos hace esa prueba, porque nosotros tenemos que ser probados, hermanos, con fuego. Y entonces nos lleva a estas pruebas para que miremos lo que hay en nuestro corazón y poderlo entregárselo al Señor. No amargarnos ni que venga juicios para con nosotros. No, hermano, el Señor quiere es que nosotros le entreguemos para que nuestro vaso sea limpiado y para que pueda venir ese derramamiento del Espíritu Santo, ese vino nuevo sobre odre nuevo, mi hermano. También igualmente la historia nos muestra a otros hombres, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo de Noé, que él hizo justicia, fue un instrumento de justicia. Eso es muy tremendo porque fue la fe, él le creyó al Señor y él hizo la barca y fue el instrumento de justicia. Eso es muy tremendo. Y lo hizo como el Señor le decía, no como uno quería, ni clavarle una puntilla más allá, ni nada. Lo calefatearás y allí lo harás como yo te digo. Y le dio medidas. Y le dio medidas. Eso. Igualmente lo que hizo el Señor con Moisés, que le dijo, hazlo el tabernáculo así como lo viste en el Monte Santo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que el Señor está llamando al arrepentimiento a todo ser humano por medio de su pueblo, ¿sí? Pero el pueblo no cree, uno ha pasado por muchas cosas y también vemos a Jonás. A Jonás cuando el Señor hizo juicio contra Nínive. Aunque ellos se arrepintieron en la primera entrada que hizo Jonás y que hizo Jonás toda su pataleta, allí vemos como el emocionalismo, los sentimientos, todo esto por querer brillar con la luz de Dios, y así no es, sino que Él brilla en nosotros. Entonces vemos que ajustició a Nínive también. Otra que vemos es la de Abraham, ¿sí? En Sodoma y Gomorra, porque era un sitio que estaba un justo. Entonces habían injusticias allá en esas ciudades.
Sí. Estaba su hermano Lot, su sobrino Lot. Entonces el Señor también tuvo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Vemos a Naboc, un hombre que caminó en integridad y en justicia, en humillación y en arrepentimiento. Él tenía su viña junto al palacio, sí. Entonces Pero fue que el rey le gustó esa sí, viña. y él entró al rey acá, le entró esas ganas de tener ese terreno. Sí, Es como decir el mandamiento que dice, no desearás los bienes de tu prójimo. Eso. Entonces miramos que este hombre le entró esa codicia por esa parcela o esa viña de Nabot. Y le planteó negocio también, le plantó a él, le dijo Comprarla. que se la compraba o le daba un terreno mejor, pero en ellos estaba arraigado las herencias y él decía que él no entregaba eso ni la vendía porque eso era una herencia que él tenía. Claro, y esa es la tierra que el Señor les había dado a cada uno en las tribus. Allí entra su esposa Jezabel, y entonces empieza a traer unas injusticias sobre él y ellos mueren y sus hijos. Entonces el Señor trae juicio sobre ella, sobre Acab y sobre todo Jezabel eso. y todo eso. Sí. Y se cumple la palabra con Jehú cuando mata a Jezabel Sí. y muere Acab. Dice que sobre la viña de Nabot, ahí sería. Donde lamieron los perros allá en Naboa, ahí lamerían las partes de Jezabel, que fue lo que le quedó la planta de las manos y la de los pies. Entonces, vemos que la justicia de Dios es en cada uno de sus justos. También miramos en el rey Nabucodonosor que Daniel le dijo sobre el sueño que Nabucodonosor le mostró para que le advirtió para que él no fuera a exaltarse, sí. para que no viniera juicio sobre él. Entonces vemos que a Nabucodonosor como que se le olvidó, como a muchos nos pasa Sí. que se nos olvidan las cosas. Sí. Entonces a él como que se le olvidó y nomás fue subir a su terraza y exaltarse de todo lo que había hecho él en su reino. Entonces vemos cómo le cayó el juicio, que el Señor lo colocó como un animal. Como un animal, pero eso le sirvió a él para reconocerlo como Dios, como soberano, ¿sí? Como Sí, el que Dios hace justicia, hace juicio. Él fue convertido como un animal 7 tiempos y después lo restituyeron otra vez en su trono, pero ya era otra persona diferente. Igualmente el Señor necesita trabajar en nuestros corazones para reconocerlo a Él en todas las cosas. Ahora miramos a Herodes, al que mató a Juan el Bautista. Este hombre también vemos que murió comido de gusanos, porque también él se exaltó. Miremos a Hechos 12:20. Dice la palabra de Dios, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Versículo 21. El día señalado, Herodes, ataviado con sus ropas reales y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor le hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de los gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Aquí miramos a este varón que también se exaltó porque él sostenía, por la mano de Dios, proveía alimentos, proveía provisiones a todo este pueblo, a todo esto donde él era gobernador, porque esa región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Entonces había un pueblo que dependía de la provisión que Herodes impartía a todo este pueblo. Y lo exaltaban, Y ¿cierto? lo exaltaban. Entonces, él decía, por eso dice, lo tenían como un dios. Ajá. Entonces, Sí. él estaba enaltecido de estas cosas. Miremos 3:5.
En esto que estamos mirando aquí en Malaquías, miramos cómo el Señor, Él dice que Él se va a sentar a limpiar la plata. El Señor está haciendo en nosotros una limpieza en nuestro corazón, ¿sí? Él está afinándonos, como dice Él, como se afina el oro y como la plata, para que nuestras ofrendas sean de justicia. O sea, el sacerdocio, ¿no? Sí, para que nuestras ofrendas sean en justicia. Entonces esa ofrenda será grata a Él. Leamos en el versículo 5. Nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Mire lo precioso cuando uno empieza a sujetarse y a hacer la voluntad de Dios, a entregarse, para que el Señor empiece a hacer esos juicios contra todo lo que se ha venido, todo lo que nos han quitado por las injusticias nuestras. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sometemos nuestra voluntad a la de Él, a caminar en esa justicia que Él nos dice, entonces Él viene contra estas personas o contra estos espíritus. Mira, hermana, que el Señor endurece el corazón del faraón para manifestar su gloria, para manifestar su poder y para tumbar todos los dioses egipcios, ¿cierto? Y entonces es el Señor manifestando su justicia, su gloria, su poder sobre el faraón en las 10 plagas. Y nosotros podemos ver que había sido un pueblo que 400 años había estado siendo esclavo, y eso el Señor se lo dijo a Abraham. Pero hermanos, es importante que nosotros veamos que sobre toda injusticia el Señor va a hacer un juicio, y aquí lo vemos en Malaquías, porque el Señor iba a limpiar a su pueblo, iba a limpiar el sacerdocio, como lo decía mi hermana, y saldría esa ofrenda grata al Señor, olor fragante al Señor, y asimismo nosotros como creyentes, como olor fragante a Cristo. Entonces el Señor va a venir sobre la injusticia de los que están haciendo daño a sus hijos que están dando ese olor fragante a Cristo, mis hermanos. Y podemos mirar cómo el Señor se levanta contra toda esa injusticia de los hechiceros, que ahorita está muy levantado todo esto, de los peones de Satanás, de cómo están afectando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor da sus instrucciones y muestra su verdad. Por eso el Señor dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, mis hermanos. En el Salmo 103, 6, el Señor nos dice que Él hace justicia y defiende a todos los oprimidos, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso. Me levantaré ahora, dice el Señor. Entonces allí tenemos una confianza y una promesa del que el Señor nos va a defender en el momento que Él tenga para cada uno. Hermanos, entonces debemos estar confiados que el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a defender. Ahora miramos la iglesia en su caminar en justicia. Debe manifestar a Cristo Jesús, su luz, su misericordia, su amor, ese caminar de Cristo que hizo aquí en la tierra, mostrándonos, enseñándonos, ese caminar en amor, en esa dirección con el Espíritu Santo, haciendo siempre la voluntad del Padre. O sea que nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad del Señor, o sea, ser un solo hombre, como dice. Mira, mi hermana, que es verdad lo que tú estás diciendo, y mira que el Señor Jesús vino también con unas obras para desarrollar. Sí. Él no vino a hacer lo que Él quería acá. Él vino a desarrollar una obra que se le había estipulado. Y por ejemplo, el Señor, cuando Él resucita
y él se le aparece a los discípulos. Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Entonces, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho, y yo estaré con vosotros, ¿sí? Entonces, allí ya nos está diciendo algo de que lo que tenemos que hacer, ir y hacer discípulos. Enseñarles, como Él nos dice. Entonces vamos a Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, entonces allí estamos mirando que la iglesia, ojalá toda la iglesia fuera la novia, para que ella camine que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Sí, mira, hermana, que es bien interesante esto, porque uno puede pensar que la santidad sea la vestidura o lo que es la pureza, pero esa santidad y esa pureza es el lino limpio y resplandeciente. Pero aquí nos dice que, o sea, que ese lino limpio, o sea, no sin manchas y sin arrugas, tiene que ver con la santidad, con la pureza. Pero aquí está diciendo que el lino fino y limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Allí nos las está aclarando. Sí. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo cuál es el caminar que debe tener la iglesia en justicia. Ahí nos está diciendo que debemos tener, ¿sí? El vestido debe ser de lino fino y limpio. Y vemos que el lino fino son las acciones justas de los santos. Mira, mi hermana, que en Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea que la santidad tiene que ver con que no esté sin manchas y que no esté sin arrugas, ¿sí? O sea, que sea de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ese lino fino y resplandeciente nos dice la palabra que son las acciones de los santos. Hermanos, entonces miramos que el Señor, nuestro Dios, preparó esas obras antes de la fundación del mundo. Estábamos predestinados para estas obras. Entonces miramos en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí miramos que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, ¿cómo saber cuáles son esas obras? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando el Señor nos trajo, ¿sí? Nos trajo y nos puso en un lugar para que nosotros fuéramos enseñados por los ministerios que el Señor dio, los 5 ministerios que está en Efesios 4:11. El Señor, a través del Espíritu Santo, va mostrando lo que Él nos ha dado para que nosotros empecemos a obrar, empecemos también por palabra profética nos puede decir, y entonces allí nos vamos encaminando, porque podemos hacer muchas cosas, pero sabemos que esas no eran las que el Señor, esas son obras muertas, sí. Porque esa no es lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va llevando y nos va destapando esas obras para que nosotros nos vamos enrutando en ellas y vamos glorificando a nuestro Dios. Sí, hermanos, porque muchas veces cuando nosotros nacemos de nuevo, si a nosotros no nos enseñan, si a nosotros no nos dicen que venimos desarrollando una función, hermano, muchas veces uno cree que la función es ser ujier,
o estar parado en una columna, o estar en el parqueadero, pero esas no son las obras que el Señor tiene estipuladas desde antemano. O sea, esas no son las obras. Y muchas veces a nosotros nos dicen de que servir al Señor es estar parado ahí en el parqueadero, en una puerta. Hermanos, estamos haciendo el oficio, digámosle así, que conlleva el orden en la iglesia, pero las obras que tenemos nosotros es algo muy diferente, y como tú lo decías, mi hermana, acerca del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va mostrando y nos va revelando, ¿sí?, quiénes somos y qué es lo que debemos nosotros empezar a manifestar en la iglesia para todo eso que nos da el Espíritu Santo. Estas obras que tenemos que hacer, esto es para la iglesia, no es de nosotros, no es para que brillemos nosotros, sino que es para ayudar a la iglesia, como dice en Efesios 6:11. Mira, hermana, que en Efesios 4:11, que nos dice lo de los 5 ministerios, también el Espíritu Santo nos da los dones espirituales, que es bien interesante que esos dones espirituales son para la iglesia. Son para que nosotros nos podamos desarrollar en lo que somos nosotros, en las obras de justicia que el Señor nos da. Entonces, esa es nuestra ayuda, y el Espíritu Santo va a ser nuestro apoyo. Él es nuestro consolador, como lo leíamos ahora. Él nos enseña todas las cosas y nos las va a recordar cuando el Señor nos las dio allá. Entonces, vamos a combinar en esa justicia. Vamos a Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermanos, debemos saber ser buenos administradores del don que nos ha dado el Señor para la multiforme gracia de Dios. Entonces, si nosotros sabemos administrar estos dones que nos da el Espíritu Santo para fluir, para desarrollar la obra de nuestro Dios en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces, hermanos, miremos a Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También nos dice ahí que según el don que hemos recibido, ministrémoselo a otros. O sea que tiene que ver es con la iglesia. Sí, tiene que ver es en la iglesia, la administración de los dones y el desarrollo de la obra de Dios. Parte es desde la iglesia hacia afuera. Hacia afuera. Hermanos, entonces tenemos que seguir nosotros con las obras que nuestro Dios nos ha dado, ayudados por medio del Espíritu Santo. La alianza, eso es muy tremendo, con esa muy alianza, importante. con esa enseñanza. En Mateo 7:21 miramos lo que nos dice nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que tenemos que hacer es la voluntad de nuestro Padre, no lo que nosotros queramos, porque aún dice allí que Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Sí, se profetizó, pero no hizo la voluntad del Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, se nos dio poder a la iglesia. Nosotros como iglesia podemos movernos en los lugares, lo que nos dé el Espíritu Santo, si vamos a darle profecía o palabra de conocimiento o ciencia a la persona que estamos hablando o ministrando. Pero tenemos que tener una tutoría, un ministro a quien nosotros podemos, con la enseñanza que estamos recibiendo a través del ministro, que el Señor nos va hablando a través del ministro para no andar como ruedas sueltas, llevando y trayendo profecía en esa manera, sino según como el Espíritu nos lo ponga, no profetizando por nuestros sentimientos o por nuestras emociones. Entonces eso sería una obra muerta. Y entonces, mira, hermana, tan tremendo porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y como dice, como estabas mirando ahora, que estaban profetizando, estaban echando fuera demonios y también hacían milagros, pero obra muerta porque no están bajo la voluntad de Dios. O sea, Dios respalda, así como lo hablamos el otro día, que el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Él no le hizo caso al Señor, le pegó a la roca y salió agua. ¿Sí? O sea, de todos modos el punto era que la roca brotara agua, pero el Señor le dijo a Moisés por segunda vez, háblale, y él cogió y le pegó. Y entonces allí el Señor le dijo a él que no iba a entrar a la tierra prometida y que levantara a Josué. Asimismo, hermanos, miramos a Judas Iscariote, ¿sí? Que él también se le había dado poder, se le había dado autoridad, porque cuando el Señor los reunió a los 12, les dio el poder y la autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar y a sanar los enfermos. Pero este varón caminó en esa injusticia por los deseos de su corazón, por esos anhelos que tenía, esos sueños, porque él quería comprar un campo o se le compró un campo. Entonces, miremos allí en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, hermanos, para uno caminar en justicia, uno también debe caminar en fe. Claro que sí. Porque este varón no caminó en fe. Mira, hermana, igualmente me acuerdo de lo que nosotros estamos haciendo en las ministraciones juntamente con el Señor, con el Santo Espíritu de Dios, en esa guianza para la sanidad de los corazones, para la limpieza del corazón, porque este varón no se dispuso a ser limpiado, porque el Señor le dijo a Pedro, porque Pedro dijo, Señor, entonces báñame todo. Y dijo, no, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado, solamente les voy a lavar los pies. Y a Judas le lavaron los pies, pero entonces no se dejó limpiar, no dejó limpiar ese corazón porque había la avaricia, porque había esa cuestión para el dinero, y era ladrón todavía y no había un arrepentimiento. Podemos, hermanos, ver otro varón, que es el sacerdote Elí, que ministraba en el templo del Señor. Este varón tenía unos hijos, y los cuales él no los enseñó, no les llamó la atención. Entonces el Señor, a través de Samuel, le dice para que él empiece a caminar en esa justicia, para que sujete a sus hijos. Ahí en 1 Samuel 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Entonces miramos los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, pero el Señor dio un mandamiento.
Su palabra debe estar sobre el corazón y que nosotros como padres debemos repetirlas a nuestros hijos, debemos enseñarlos en el temor a Dios, en nuestra casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. Todas estas cosas debemos trabajar con nuestros hijos en el temor a Dios y estorbarles a nuestros hijos el pecado. ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. Entonces, nosotros como padres de nuestros hijos, tenemos una profesión, por decirlo, una profesión con nuestros hijos, de llevarlos en ese caminar con Cristo, porque el Espíritu Santo, a Él nos enseña, nos da a veces hasta las pautas, nos trae una palabra para que nosotros podamos aún ministrar en nuestros hijos en esas falencias que tienen. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fronteras en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Entonces allí nos están diciendo que estarán sobre nuestro corazón. Sí, o sea que es una labor nuestra que en nosotros primeramente esté la palabra para nosotros poderla dar a los hijos, porque si en nosotros no está, entonces ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Si no ¿Qué le pasaría entonces al sacerdote Elí? Que él no le estorbó el pecado a sus hijos, conociendo la palabra de Dios, porque era un sacerdote que ministraba a la presencia de Dios. Él iba al lugar santísimo, él iba y hacía la expiación por el pueblo. Sí, pastor, pero no les enseñó a sus hijos. Bueno, hermana, viendo todo esto, entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de caminar en justicia? Hermano, allí en Mateo 5, versículo 7, el Señor nos da unas pautas para nosotros caminar en justicia, que debemos ser misericordiosos, que debemos tener un corazón limpio y el Señor nos lo ha limpiado, que debemos ser pacificadores, que debemos padecer persecución, todas estas situaciones, y ahí estamos en justicia, porque luego el Señor toma la justicia, como lo hemos visto en estos hombres, que hizo justicia por el caminar de ellos. Sí. También nos van a vituperar, nos van a perseguir. Vamos a Mateo 5, versículo 7. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, el caminar en justicia también vemos que es caminar en la verdad, en la santidad, desechando las mentiras. Mirar a nuestro prójimo como debemos mirarlo. También cuando esas iras, dice que no debemos airarnos, para que así en esa forma nosotros no le demos lugar al diablo. El que roba ya no lo haga más, para que empiece a caminar con ese caminar en justicia. Compartir con los demás, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, para que en esta forma no contristemos al Espíritu Santo. Entonces miremos a Efesios 5, 8.
Nos dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por eso el Señor nos dice, revestidos de Cristo, ¿sí? Que nos despojemos de ese hombre antiguo. Entonces, si nosotros nos ponemos, como se dice, la mano en el corazón, empezamos a caminar en esa justicia, en esa verdad que nuestro Dios quiere. Ahora vamos a Isaías 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Mire tan bonito que el Señor nos va dando lo que es el caminar en justicia. Y por acá en Isaías 11:3, miramos que también nos dice que no juzgaremos según las apariencias, ni decidirá por lo que sepan de oídas. El andar entonces, hermanos, el andar en justicia es andar en el Espíritu, estar sobrios, hacer la voluntad de Dios. Miramos allí en 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, mire que el Señor tan hermoso nos escucha, Él está atento a nuestras oraciones. En Efesios 6:1, el Señor también nos habla del caminar en justicia con nuestros hijos. Pastor, el 6:1. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces allí vemos repartido para nosotros y para nuestros hijos, hermanos. Mira, hermana, que aquí nos habla, dice, a los hijos, dice, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, ¿por qué? Porque está el mandamiento, el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces podemos decir que el mandamiento del Señor Jesucristo, los mandamientos que el Señor nos ha dado, eso es caminar en justicia. Lo que tú habías estado hablando acerca de los mandamientos, acerca de las cosas que, cómo debíamos de andar en justicia. Entonces aquí nos dice, aquí nos reitera que el mandamiento que el Señor da es honra a tu padre y a tu madre, y el caminar en justicia es hacer esto, obedecerle a papá, mamá. Hermanos, entonces andar en justicia es andar en la perfección, y dice nuestro Dios que Él coloca sus ojos, ¿sí?, en los fieles. Esta es la forma de nosotros servir a nuestro Dios. Vamos al Salmo 101:6. La palabra de Dios nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá.
Otro servicio que tenemos nosotros es allí en Romanos 12:4, que nos habla de los dones motivacionales que podemos también servir. Dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vamos ya finalizando, aunque sabemos que la Biblia todo es un caminar en justicia, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación. Miramos cómo el apóstol Pablo terminó su servicio, lo que le dijo el Señor a través de Ananías, las obras que él preparó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Allí vemos cómo Pablo, él nos muestra o nos enseña que él ya ha peleado la buena batalla, ese llamado que le hicieron antes de la fundación del mundo, que ha guardado la fe, que ha acabado esa carrera, que a él le guarda la corona de justicia, lo dice con esa propiedad. Entonces, bendito Dios que nosotros también en su venida podamos recibir también esos galardones para entregárselos a nuestro buen Dios. Miremos cómo el apóstol Pablo nos lo dice allí en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias, Señor, por esa justicia tuya, Señor, por esa enseñanza, bendito Dios, que nos das a través de tu precioso Espíritu Santo en la palabra, Señor, que nos la ilumina para nosotros caminar, bendito Dios, en esa justicia tuya, Señor, así como nos dice allí Daniel, bendito Dios, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Señor, nosotros te damos gracias, bendito Dios, porque todo lo has puesto tú en nosotros, Señor. Es tu justicia en nosotros, Señor, y nosotros queremos, Señor, que tú, Señor, brilles en nosotros, Señor, que nosotros podamos mostrar, Señor, en nuestro caminar esa justicia y poder decir, como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Pero, Señor, te damos gracias, Señor, por ese ayudador, por el precioso Espíritu Santo, Señor, por esos dones que nos ha dado, bendito Dios. Y tu palabra, Señor, que es preciosa, bendito Dios, enséñalo, Señor, a amar esa palabra, bendito Dios, que nosotros la tengamos pendiente, Señor, en nuestro corazón, bendito Dios, aún en nuestra mente, Señor. Así que confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, como tú nos dices, confíen en mí y hagan el bien, y Él los estableceré en la tierra, fieles.
Así que te damos gracias, Señor, por esas promesas, por esas bendiciones. Como tú dices, encomienden al Señor su camino y confíen en Él, y Él actuará y hará que la justicia resplandezca como el alma, tu justa causa como el sol de mediodía. Señor, te damos gracias por habernos predestinado para hacer, Señor, tu obra, Señor, la obra que encomendaste a cada uno, Señor, con esos dones preciosos de tu Espíritu Santo, Señor, y lo lograremos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito es nuestro Dios que nos ayuda en todas nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, militantes del reino de Dios. Hoy los bendecimos y le damos gracias a nuestro Dios por esta palabra que nos ha dado de caminar en justicia. Bendiciones.